Tierra Adentro. En TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Deja las palabras liberar tu corazón. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por los aplausos, gracias. Y bienvenida a usted, toda su familia, a la sintonía de nuestro programa Cuéntame. Yo estoy muy contenta y quisiera darle la bienvenida antes de presentar a nuestros invitados de hoy, a los niños que pertenecen al Hogar San Francisco de Asís, que hoy nos acompañan. Me siento muy orgullosa de tenerlos en el estudio y también a todos los papás y mamás que hoy han querido compartir el programa con nosotros. Fíjese que vamos a tratar un tema que quizás a usted le ha pasado y le ha preocupado en algún momento de la vida. Todos los niños, todos, algunos más, otros menos, pero todos, han llegado en algún momento a la casa con objetos que no les pertenecen. De repente uno como mamá, ¿no es cierto?, al arreglarle la mochila, descubre que hay unos lápices o un juguete ajeno, que no le pertenece al niño. Esto nos llena de preocupación. ¿Quiere decir esto que el niño está robando, que se está convirtiendo en un ladrón? ¿Hasta qué punto esta conducta es normal? Nos referimos al tema de hoy, el hurto infantil. Y hoy nos acompañan Isabel Margarita Reyes y Gabriela Cavada, mamás que han pasado por este problema, y Mario Lobos, de 10 años, que también nos ha querido contar su experiencia. Y para ellos tres pido el más grande y cariñoso de los aplausos. Mario también es un niño que vive en el Hogar San Francisco de Asís. Así que además vino acompañado ahí de compañeros ahí del hogar, para que se sintiera así apoyado. Vamos a conversar con las mamás primero, pues con Isabel. Tu hija, cuando tenía más o menos 4 años, empezó, ¿no es cierto?, a sustraer o a llegar con objetos de otras personas. Sí. ¿A qué crees tú que se debía y cómo te diste cuenta? Porque claro. Lo que pasa es que, bueno, yo empecé a ver que ella sustraía cosas pequeñas, tal como tú lo mencionaste. Y bueno, yo el hecho de que yo también trabajo con niños, soy parvular y psicopedagoga, entonces, bueno, yo pensé que era como algo normal, digamos, y yo le decía que, bueno, que lo devolviera, como lo típico que hacemos todas las mamás, exacto, ¿no? Bueno, más sin embargo, esta conducta vi que se iba repitiendo y se iba exacerbando, digamos, hasta que, bueno, se daban en situaciones diferentes de tipo social, que llegó un cumpleaños y sacaba alguna cosa, de tal modo que, bueno, yo tengo un matrimonio separado, digamos, pero con mi ex marido pensamos que somos un matrimonio separado y no papás separados, y eso lo hace diferente, por lo tanto enfrentamos el problema en conjunto. En conjunto. Pero ¿qué cosas, ponte tú, con qué cosas llegaba? ¿Qué es lo que a ella le interesaba? Por ejemplo, él iba en la situación que estaba, en la situación social con él, digamos, iban a visitar a un amigo que tenía niños chicos y ella llegaba con juguetes de ese niño. Perfecto. Y cuando se daban cuenta, o iba a un cumpleaños y llegaba también, te fijas, aparte de la sorpresa, llegaba con que le daban en el cumpleaños, llegaba también con objetos, un reloj o algo así de niña, etcétera. Perfecto. Bueno, y como esto, la verdad es que nos preguntamos que, bueno, la primera reacción era de miedo, digamos, de por qué nuestra hija le está pasando esto. Me imagino que ustedes se dieron cuenta y también se dieron cuenta en el lugar donde ella asistía, al jardín o al kinder, en el colegio. ¿Te llamaron la atención de esa situación? Claro, en alguna situación me dijeron que ella había sustraído dinero de una chiquitita. Bueno, la verdad es que yo pensé de que era una luz roja que nos estaba dando, ¿no?, la niña, y que tenía todas las condiciones ambientales de afecto y todo, pero también sabía yo que habían situaciones ambientales que habían cambiado, sobre todo por el lado del papá. Isabel, independiente que tú trabajes con niños y que por lo mismo te dé la experiencia como para pensar, ¿no es cierto?, que esto podía ser normal, pero que era una luz roja de alerta, uno como mamá se siente podrida.
Sí, ¿No es sí, cierto? claro, ¿Sentiste porque es una vergüenza? cosa preocupante. No, no sentí vergüenza, fíjate, Paulina, me preocupaba más bien ella, Ya. porque los niños además como que etiquetan a los otros niños, entonces yo sentía que eso también, aparte de preocuparme como mamá, le estaban como etiquetando a ella, ¿te fijas? Exacto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ese es tu caso, el que te preocupara más la niña. Pero en la mayoría de los casos los papás reaccionan con rabia porque la vergüenza, que lo llamen del colegio y le digan su hijo está sacándole cosas a los demás compañeros, lo primero que lo hace reaccionar es con rabia hacia el niño, ¿no es cierto?, y hacia la conducta. Claro. No a preocuparse de por qué lo está haciendo. Claro. Por eso era la pregunta. Sí. Gabriela, en el caso tuyo, ¿qué pasó? ¿Cuándo tu hijo empezó con esta conducta de llegar con cosas que no le pertenecían? Como a los 6 años, 7, 8, fueron 3 años, pero él no lo hacía en el colegio. Ya, Solamente, específicamente era mi marido. ya. A las cosas de tu marido. Solamente cosas de marido. Y plata. Ya, Fue determinante. ya. Por lo tanto, también nos dio una señal de alarma de que algo no estaba funcionando la relación de este niño con el papá. Pero lógicamente que la primera reacción de uno es asustarse, es decir, Exacto. algo está malo. ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ¿Su comportamiento, Gabriela, era frecuente así? ¿Era reiterativo y muy seguido o no? No. Específicamente cuando había un conflicto entre este niño y su papá, él acusaba dentro recibo. de la semana o dentro de los 10 días se producía entonces este robo o esta sacada de dinero. Ya vamos a conversar con el psicólogo y vamos Ya. a ver cómo lo titulamos Claro. esto, si hurto, si robo, si sustracción, Claro. si conducta afectiva. Vamos a Claro. conversar con nuestro psicólogo invitado. ¿Cómo te sentías tú? Lo mismo que le pregunté a Gabriela. Como mamá, Bueno, ¿te yo daban también- ganas de retarlo? ¿Cómo reaccionabas? Claro, claro, una desesperanza, es decir, una angustia que te produce que no puedas llegar, que tú te estás dando cuenta que algo está mal, pero no sabes cómo. Y te produce eso, en el fondo, a pesar de que uno tiene una serie de otros datos que uno dice, tiene que comportarse así, tiene que hacer... Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Sí, Es bien difícil. Nadie nos enseñó a ser papás. Y por lo menos a mí me produjo una cierta cuestión de culpa también, es decir, ¿en qué fallé? ¿Dónde está mi falla? Empezar como a revisarse entera, completa. Sí, Eso te es, entiendo. eso Te es. entiendo plenamente Sí. como mamá. Sí. Pero ahora queremos entender también a los niños. Y como yo les presenté a Mario, que le quiero decir ahora ya con cámara, televisión, de Arica a Punta Arenas y a toda América donde llegamos, que le agradezco muchísimo que un niño de 10 años como Mario esté con nosotros hoy día. Mario, ¿tú qué cosas sacabas? ¿Qué le sacabas a los otros niños en el colegio? Bueno, le sacaba los lápices, porque a veces no tenía bien están ahí. Sacaba lápices, goma. Y a veces se los quitaba, llegaba, los sacaba y me los llevaba. ¿Tú sabías que eso no era correcto? ¿Te dabas cuenta de eso? A veces no, pues. Ya. Cuando me retaban, no. Cuando te retaban. ¿Y quién te retaba? ¿Te retaba la profesora? Mi mamá, a veces cuando estaba yo mi papá, también me retaba. ¿Y cómo te retaban, Mario? ¿Te retaban así fuerte? Sí, ¿Te castigaban? no, a veces me pegaban a veces, pero una vez en cuando me pegaban, pero me retaban más. Mario, ¿cómo te sentías tú cuando sacabas las cosas? ¿Te hacía sentir bien? ¿Te gustaba tener esos objetos? ¿Tú los necesitabas o de repente te los llevabas solamente porque te gustaban? No, porque necesitaba también y porque me gustaban también, pues, Porque te gustaban. porque no tenía a veces y llegaba y sacaba, no. ¿Y en el colegio se dieron cuenta? Sí. ¿Y cómo reaccionaron las profesoras o el profesor? Me empezaron a hablarme ¿Ya? y ¿Lo hacían contigo solo o lo hicieron delante de todo el curso? solo, ¿no? En la Solo, oficina. en la oficina. ¿Los demás compañeros, cómo te empezaron a tratar cuando se dieron cuenta de que tú sacabas cosas? Nada, pues, me dejaban solo en el patio, no Sí. se juntaban conmigo. Te dejaban solito. Así que lo pasaste mal. Me imagino, ¿no? ¿Se Sí. pasa mal? ¿Sí, no? Le vamos a preguntar a nuestro psicólogo, a quien yo ya les contaba que está con nosotros, Giorgio Agostini. Giorgio, ¿esto es normal? ¿Es normal que los niños tengan este tipo de conducta?
yo voy a plantearlo de una manera un poquito diferente. ¿Ya? A mí me corresponde atender habitualmente las parejas, que son especialistas en eso, y los adolescentes que ya han sufrido esta etapa, ¿Ya? o los papás que me preguntan lo mismo que usted está señalando, ¿es corriente, común, es normal o no? Obviamente que el niño pequeño no tiene el concepto de propiedad, y también una diferencia que nosotros distinguimos entre robo y hurto. Y es bueno señalarlo. O sea, el hurto es aquello que yo me llevo hacia la pasada. Entonces, como que casi no tengo conciencia de lo que lo estoy sacando. El robo significa yo meto la mano en su cartera y ahí tengo clara conciencia que estoy haciendo algo incorrecto. Perfecto. Entonces, en la primera etapa el niño no sabe distinguir lo mío de lo tuyo. ¿Qué edad tienen esos niños en esa etapa? 2, 3, 4 años, tratando de que no llegue por lo menos una tercera, cuarto básico. No tiene claro el concepto de propiedad. O sea, de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No, y de hecho, ¿cierto? Él muchas veces porque le gustó algo, llega y se apropia de él desde el punto de vista adulto nuestro. Pero para él sencillamente le gustó el juguete y lo tomó. Inclusive no tiene el concepto del valor. De ahí que muchas veces en oportunidad posterior inclusive intercambia cosas que es el adulto, que le dice, pero ¿cómo es posible que cambiaste ¿no es cierto? Este tremendo auto que tú tienes por una goma? Exactamente. Él le gustó la goma por el colorido, por lo que fuera, y lo cambió. Entonces los padres se angustian porque creen como que el niño se está convirtiendo en un pequeño ladrón. Y están confundiendo con ello algo bien importante. Confunde de que el niño fuera como un adulto en pequeño, y no lo es. El niño tiene características y cosas esencialmente distintas al adulto. De niño. Y por lo Niño. tanto hay que tratarlo como lo que es, un niño. Por lo tanto, no retarlo, no castigarlo, sino tratar de entenderlo y enseñarle. Ya vamos a ver cuál sería la mejor manera para que aprendamos a ser papás y mamás en forma correcta. Gabriela, ¿cuándo tú te diste cuenta de que la cosa era preocupante y que había que recibir ayuda o buscar ayuda para el niño y para ustedes? Cuando me di cuenta perfecta que era solamente esta relación entre el niño y su papá. Ya. Entonces ahí era específicamente algo que no estaba funcionando. Exacto. Ya, yo también trabajo con niños, trabajé en colegio, entonces me daba cuenta que lo normal de un hurto, un robo, qué sé yo, es una goma, cualquier cosa, pero este niño no, siempre era, y no, como digo, nunca en el colegio nunca tuvo problemas. ¿Y entonces cómo enfrentaste tú la situación? Bueno, había que enfrentarlo como padres. Pero lógicamente que siempre el padre resulta difícil que él admita que hay un problema con el niño. Entonces, la primera llegada es siempre la mamá, a donde un psicólogo, ¿no es cierto? Sí. Que el niño tiene problemas. Entonces, llamar al padre, el padre no quiere por A, por B, por C. Porque el adulto le cuesta mucho reconocer muchas cosas, que el niño lógicamente lo está viviendo y hay que ayudarlo. Y exactamente lo que hizo tu hijo fue sustraer dinero. Sí, nuevamente. Lo tenía específicamente claro que él era eso lo que sacaba. Cuéntame una cosa, Gabriela, ¿el niño sacaba el dinero, lo guardaba, ustedes tenían la posibilidad de encontrar ese dinero después, o sea, no se lo gastaba? No. Muy rara vez lo gastó o lo gastaba en algo para compartir, qué sé yo, con sus hermanos o qué sé yo. Pero no era como para hacer algo fuera de lo común. Pero te estaba diciendo de una u otra manera que algo pasaba con él y con la relación con su papá. El hurto infantil, ¿una travesura de niños o un tema de preocupación? Vemos sin lugar a dudas que es un tema de preocupación. Por lo mismo, no se vaya. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos conversando en nuestro programa de hoy, en el Cuéntame de hoy, sobre hurto infantil. Fíjese que hasta una edad cercana a los 5 años, como bien lo decía nuestro psicólogo invitado, los niños todavía no saben distinguir entre lo que es tuyo y lo que es mío. Si un objeto les interesa, simplemente se lo llevan, lo toman, lo guardan y se lo llevan. Sin embargo, si esta actitud se mantiene, puede generar problemas, tanto para el niño como para la familia. Los papás no saben cómo responder. Estamos aprendiendo a cómo enfrentar esta situación. Gabriela, hasta antes de darte cuenta de que existía un problema entre el niño y su papá, ¿no es cierto? Y hasta antes de recurrir a ayuda externa, ¿cómo reaccionabas tú y tu marido cuando se daban cuenta que el niño sustraía la plata de tu esposo? Bueno, las primeras veces lógicamente se hablaba, pero después es muy natural que yo le gritara o los amarreara, y mi marido igual. Es decir, no reaccionamos bien. Ya. Bien. O sea, reaccionaban. ¿Y el niño? Ante el grito, ante el zamarreo. Claro, lógicamente lloraba, trataba de explicar, pero veíamos que no
se volvía a repetir la cosa y al repetirse... ¿Qué uno explicaciones daba, por ejemplo, cuando tú le decías, pero ¿por qué tomaste la plata de tu papá? ¿Por qué le sacaste esa plata al papá? No, te miraba y lloraba y no. Lógicamente que no, él no iba a explicar el problema que se le estaba gestando Quizás a él. ni él mismo lo tenía claro, ¿no? Claro. Quizás ni él mismo lo tenía claro. Eso no lo tenía claro, ni nosotros tampoco no lo teníamos claro. Y más rabia da cuando no explican. Y claro, porque uno cuando cree agachan que su se cabecita encierran, sí, y te hacen así y no te dan explicación, más rabia da, ¿no es cierto? Y más uno alza la voz. A pesar de que uno trata después de racionalizar esta actitud y cuando viene la otra vez vuelve a cometer el mismo error. Y es por eso que hay que recurrir a una ayuda. Gabriela, ¿qué problema tenía el niño con su papá? Que pone una vara muy alta hasta el día de hoy, pone una vara muy alta para él. Yeah. Y él no se siente capaz de esa vara. ¿Ya? Y lógicamente que el papá de este niño cuenta cosas maravillosas a la edad que correspondía, por ejemplo, de 10, que era un Superman. Claro. Y él no es Superman, o no era Superman a los 10. Entonces, lógicamente, esta se sentía como teniendo que sí, ser, ¿no es cierto?, claro. y llegar a hacer lo que el papá esperaba de él. Eso. ¿Tú sentías miedo de que esto no pudiera superarse? Sí, y a pesar de que ya mis hijos son grandes, todavía siempre me acosa esa cosa que digo yo, en cualquier momento puede ser, y él lo tiene claro. Mario, tú nos contaste que cuando se daban cuenta de que tú te llevabas cosas de tus compañeros, tu papá o tu mamá, te retaban, a veces te llegaron a pegar. ¿Y tú te acuerdas qué explicación dabas? ¿Qué le decías a tu mamá? Que me lo habían dado. Y entonces mi papá no me creía. Y me buscaba como por dónde encontrarme que estoy mintiendo. ¿Cómo pillarte en la mentira? Sí. ¿Y te pillaba mintiendo? A veces sí. Y me decía, ¿de dónde sacaste esto? No, me lo dieron, decía. Y mi papi me retaba. Y a veces me pegaba. Pero mi mamá y a veces se metía a defenderme. Y entonces ahí me empezaron a enojarse ustedes. Mario, ¿alguna vez tu mamá o tu papá se sentó a conversar contigo y a preguntarte así en forma calmada y tranquilito qué te pasaba? Sí. ¿Y tú qué les contabas? ¿Qué les decías? ¿Tenías alguna explicación o no? Sí, que es que me sentía como solo así, como que nunca habían comprado nada. Ya. Entonces llegué y como no tenía nada, empecé a tomar las cosas a los compañeros. ¿Querías tener cosas? Sí. ¿Cosas que te gustaban? Como todos tenían, yo casi nada tenía. ¿Y querías tener las cosas? Quería tener las cosas. ¿Sabes qué? Me contaron por ahí que una vez le quitaste una colación a un compañero. En los recreos. Ya. Le quitaba las colaciones y jugábamos. Cuéntame, ¿esto de quitarle la colación era porque también tenías hambre o porque sencillamente querías quitarle la colación? Que tenía hambre a veces o a veces porque queríamos. ¿Y qué pasó en esa oportunidad cuando le quitaste la colación a tu compañero? La señorita me retó. ¿Te retó y esto llegó a más arriba? ¿Te llamó el director? Sí. ¿Qué hizo el director de tu escuela? Me dijo que a la otra, o si no me iban a echar. ¿Cómo? Me iban a echar a la otra. Ya. Que ahora si se repetía, te iban a expulsar. Sí. ¿Cómo te sentiste tú? Mal. Y de ahí no empezaron a dar las cosas a los compañeros. Y ¿Ahí decidiste que no lo ibas a volver a hacer más? Sí. ¿Y pudiste lograrlo? Sí. Qué bueno. Gracias, Mario. Isabel, ¿qué pasaba con tu hija y sus compañeras? Yo no veía como problema así muy grave, pero sí yo veía que ella tenía problemas como para relacionarse bien con ellas. Porque me imagino que cuando Mario nos contó que lo dejaban solo en el patio, o sea, al niño, que se dan cuenta los demás compañeros que sustrae cosas o que se lleva cosas, y cuando esto ya se hace vox populi, ¿no es cierto?, ya los afecta. Sí, y a Mario lo dejaban solito en el patio. Entonces, ¿a tu hija yo le también afectó? sí, sentía que ella tenía como una relación bien conflictiva con sus compañeras y siempre llegaba, mami, ¿sabes qué? Tal niña dice que ya no es mi amiga, en fin, digamos, sin tener claro por qué, ¿no? Pero yo veía que había una cosa que ella no lo estaba pasando bien,
en sus relaciones sociales. Ahora, la reacción tuya también en algún minuto fue retarla, zamarrearla, gritonearla. Fíjate que yo siempre guardé la calma. Y también me senté con ella varias veces a preguntarle por qué lo hacía, cuando esto, tal como te decía hace un rato atrás, que se había exacerbado. Y ella, la verdad es que yo sentía que le daba vergüenza, y salía arrancando y no enfrentaba eso conmigo, porque yo le decía que me preocupaba y por lo que ella estaba viviendo, pero ella nunca lo quiso. Yo sentía que ella no lo tenía claro, que ella no lo podía expresar. Ahora, la reacción tuya, ¿no es cierto? Era así, de tratar de conversar y todo. ¿Era la misma reacción que tenía el papá? Porque Mira, al estar separado... Sí, yo pienso que no, o sea, se produjeron distintas situaciones. ¿Ya? Por mi parte era como de bastante calma y de estar viendo, y por el otro lado, digamos, como lo decía Gabriela hace un rato, como de enojo, de darle una palmada, ¿te fijas? De que yo no quiero que mi hija sea ladrona. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue bueno como ponernos de acuerdo y tomar las medidas. Ahora, ustedes, al igual que Gabriela, quisieron saber qué pasaba con la niña, ¿no? Sí. ¿Y pidieron ayuda? Sí. Nosotros la llevamos consultamos una psicóloga infantil. ¿Ya? Que la evaluó, le explicamos el problema y la verdad es que la evaluación arrojó como, digamos, fue importante para nosotros el resultado y nos dio las estrategias de ayuda, digamos. ¿Y qué es lo que le pasaba específicamente a tu hija? Específicamente... ¿La afectaba la separación o no? Estaba afectada porque ella sentía que tenía una carencia. Yeah. Ella le faltaba, si bien es cierto, nosotros como papás estábamos... teníamos como una rutina de que la frecuencia de visita a su papá era normal, etcétera, y bastante fluida, pero por el papá había llegado una nueva hermana, que ella entonces le había llegado una competencia, y por eso tenía rabia. Por lo tanto, sentía carencia de afecto por parte del papá. Y por ahí estaba el problema. Siempre, de alguna manera nos quieren decir qué es lo que les está pasando. Claro. Y en este caso lo hacen, ¿no es cierto?, con la intención, digamos, de llamar la atención de los papás, sí, sustrayendo cosas. Mario, a ti específicamente, cuando el director te dijo, a la próxima te expulsamos, ¿tú pudiste seguir estudiando en ese colegio, no? Sí, pero después, cuando dieron las vacaciones, no me quisieron recibir, dijo mi mamá. Y de ahí me invitaron a un paseo para ir a la comunidad, y ahí ya la conocían. Y de ahí me dejaron ahí. ¿Te sentiste culpable, Mario? No, porque no me daba cuenta de las cosas, y después, cuando allá en la comunidad, ahí como iban a armar una escuela, ahí dije, y ahí me acordé. Giorgio, yo quisiera que nosotros hiciéramos hincapié en algo bien importante. Los niños de una u otra manera nos quieren decir lo que les está pasando. En el caso de Isabel, estaba pasando un problema, ¿no es cierto?, con la niña, con esta separación, con una hermana nueva. En el caso de Gabriela, el niño tenía que justificar, ¿no es cierto?, o ser como el papá esperaba que fuera. En el caso de Mario, que no recibieron los papás una ayuda externa, que quizás no lo han llevado a un psicólogo, ¿qué podría estar pasando? Mario no es un niño que tenga recursos, no es de una familia que tenga los recursos como para tener cosas. Es normal que un niño que no tiene lápiz, ¿no es cierto?, que no tiene quizás la goma, quiera tener y por lo mismo saque. Claro, es uno de los fenómenos justamente, sobre todo en nuestra sociedad competitiva, de tener cosas y tener cada vez más, se produce como una sensación de un deseo, a una envidia inclusive de lo que tiene el otro, entonces trata como de apropiarse de lo que el otro tiene o inclusive destruirlo. O sea, lo tengo y lo destruyo, entonces no lo tiene ni tú ni yo. Yeah. Pero aquí se ha señalado en una constante. La constante ha sido que en el hogar ha habido conflicto, ha habido algún problema, del cual muchas veces el niño no es capaz de individualizarlo. O sea, no tiene clara conciencia de qué es aquello que le está ocurriendo, claro, pero sí su conducta logra llamar la atención. Yo quisiera también señalar el caso de Mario, que obviamente si se le impone un castigo muy duro, por temor va a dejar de actuar, pero no le resolvimos el conflicto. Exacto, eso el conflicto de fondo es que él se sintió solo
y lo dijo. Y él inclusive expresa de repente con los ojos un poquito tristes, así, su sentimiento de soledad. Y hay que preguntarse a la familia, a la casa, ¿por qué se sintió solo este niño? ¿Por qué este otro niño tiene que competir con el papá? ¿Qué pasa con el manejo del dinero? Muchas veces los padres inclusive le niegan una mesada o algún dinero para que él aprenda a manejarlo, y entonces el niño va y lo saca de otra manera. También en el caso de este que estaba escuchando, nos está diciendo Isabel, que de la hija de Isabel. claro, nos está diciendo, no, el caso de Gabriela, de que el hijo en el fondo quiere algo del papá. ¿Y qué es lo que quiere el papá? Un hombre de éxito, y el éxito se le convierte en dinero. Entonces él pasa a identificarse con el papá en la medida que saca el dinero del papá. O sea, soy como el papá, digamos. Es un mecanismo absolutamente inconsciente del cual él no se da cuenta. Entonces, en el caso, ¿no es cierto?, aquí de Isabel estamos viendo que el papá y la mamá nos están diciendo que ellos son un matrimonio, pero que están separados. Se vale decir que están en un matrimonio como papá y funcionan bien, pero obviamente que eso le tiene que haber afectado a esta niña en cuanto a la pérdida de afecto. Se sintió, no olvidemos nunca que el papá y la mamá son un símbolo de mucha seguridad, y por lo tanto cualquier cosa que pasen entre ellos le genera angustia, y esa angustia se puede traducir en cosas como esta de hurto, o también en mal carácter, mal genio, o fuente, digamos, de irritabilidad. Pero eso también aparece a su vez en los adolescentes, ¿eh? Esto no es solamente en los niños, en los adolescentes se vuelve a dar, y entonces tenemos los hurtos en los supermercados. Se da también en la persona adulta, que hace lo mismo, y eso es otro significado. Y eso tal vez sería bueno como diferenciarlo en otro momento con respecto a lo que significa, en ese caso, la cleptomanía y otro tipo de cuadros. Exactamente. Tema para un cuéntame, ¿ah? La cleptomanía. Bueno. Isabel, ¿la actitud de tu hija generó problemas en la relación de ustedes, que es bastante buena por lo que tú nos cuentas, pero con tu ex marido? No, yo creo que, claro, teníamos como puntos de vista diferentes. ¿Se echaban la culpa? En el sentido de que él no estaba tan convencido de las medidas, digamos, de que realmente se tenían que tomar, había que ver la causa, que ese era mi punto de vista, y no retarla, ni sancionarla, ni castigarla. Yo creo que ahí se produjo como digamos, un conflicto. Cuando se generó un tercero o una tercera. Como que echa a perder las medidas positivas que puedan, digamos, que no ayuda al problema. Y más sabiendo que el problema después, ¿no es cierto?, era generado porque había una tercera, o sea, una hermanita, ¿no es cierto?, que había llegado a quitarle como la atención del papá. Importante, ¿eh? Sí. Mario, yo quisiera que tú me contaras si te sentías solo. Fíjate que el doctor dijo, cuando a uno lo retan y lo asustan, porque ponte tú que a mí venga mi mamá y me diga, mira, Paulina, si tú sigues comportándote así, yo te voy a poner interna. Yo me asusto y digo, uy, no voy a hacer más lo que mi mamá no quiere que haga. ¿Tú te sentías solo en tu casa? ¿Tenías problemas en tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaba en tu casa? Bueno, mi papá, habían varios problemas. ¿Pero cómo cuáles? ¿Cuáles me quieres contar? Los que tú me quieras contar. También mi mamá salía a trabajar, pues, y me quedaba solo en la casa, me iba solo al colegio y todo. ¿Tienes más hermanos, Mario? Sí, ¿cuántos? somos 5. 5. ¿Y tú en este grupo de 5 eres el mayor, eres el del medio, hay más chiquititos que tú? No, yo no soy chiquitito aquí. Uno más chico que tú. ¿Y te sentías solo? ¿Te quedabas solito en la casa? Sí. ¿Los dos trabajan, tu papá y tu mamá? Sí. ¿Y cómo se las arreglan ustedes? ¿Cómo se las arreglaban ustedes si los papás estaban afuera? Mi papá trabajaba en la misma casa del zapatero. Ya. Y a veces me quedaba en la casa porque no quería enfrentar lo que iba a decir en el colegio. Ya. Pero ya a veces no, me quedaba fuera del patio, no entraba a la sala. Y me llevaban a la oficina y me retaban, pues, llamaban a buscar a mi papá. O sea, ¿te retaban en la casa? ¿Te retaban en el colegio? Sí. Y mi papá en la casa me seguía retando. Y después llegaba mi mamá y me hablaban, pues, que eso no tenía que hacer. Y entonces yo ahí andaba al recreo. Y después pasaron 3 semanas después y ahí salió mi papi y no teníamos papá. Lo pasaste súper mal, Mario, ¿eh? ¿No es cierto? Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿qué le parece? Espérenos, porque seguiremos conversando con nuestros invitados sobre este tema tan frecuente y sin embargo tan difícil de enfrentar, el hurto infantil, algo que afecta a nuestros niños. Ya volvemos. Estamos conversando sobre niños que hurtan.
¿Ya? Y para los padres es muy impactante descubrir que su hijo tiene por costumbre apropiarse de objetos que no le pertenecen. Pero también, y lo más importante que hemos aprendido hoy y hemos escuchado de boca de nuestros testimonios, de las dos mamás y de Mario, es que muchas veces tras este tipo de conductas se ocultan conflictos emocionales que el niño no puede expresar de otra manera. ¿Quién de ustedes no sacó algo cuando chico? ¿Usted sacó? ¿Yo saqué? ¿Qué más? Y atrévanse a levantar la mano, ¿quiere que van a decir, ¡uy, qué malos son! Ven, ven. Todos hemos sacado alguna vez cuando chico. A ver, señor, comparta conmigo lo que me está diciendo ahí de lejos. Póngase de pie y me dice cómo se llama. En un supermercado así, un chocolate, pero para comérmelo ahí y después me olvido pagarlo, ese es el problema. Ahí queda el envoltorio por ahí. Claro, que así eso que pasa, ¿verdad? Pero no me gusta. ¿Y cuando chico sacó cosas o lápices del compañero? En el colegio, sí, aquí también. De que todos hemos sacado en algún minuto cuando chicos y eso no significa que seamos ladrones. Quisiera preguntarle por acá a nuestro camarógrafo, ¿por qué no se asoma un poquitito? ¿Ah? Y voy a llegar hasta aquí. Miren a dónde me vine a meter, porque nuestros camarógrafos también han vivido esta situación difícil del hurto infantil. ¿Qué hurtaba usted cuando era chico? Yo estaba como en segundo, tercero básico y hurtaba los botones, las chaquetas de las niñas. ¿De las niñas? Me fascinaban los botones dorados de las chaquetas en el fondo. Que son unas chaquetas azules que usaban en el colegio. Cuéntame, ¿y qué pasaba contigo? ¿Cómo respondía tu mamá cuando se enteraron que estabas robando botones? No, cuando se enteraron, o sea, primero me pilló la profesora y la directora. Y la directora llamó a mi mamá y a mi papá y ahí me cascaron y hasta ahí llegó todo. ¿Ahí se te olvidaron los botones? No, totalmente. Gracias, ¿ah? ¿Ve usted? A todos nos ha pasado esto de querer tener algo en especial. Muchas veces los niños los toman como un tesoro que van acumulando, en fin. ¿Saben que estos niños son, al igual que Mario, pertenecen y viven en la comunidad San Francisco de Asís y hoy está con nosotros un educador, Ricardo? Eduardo, bienvenido, Eduardo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque quizás hay tanta mamá que dice, oye, yo estoy viviendo lo que ustedes están tratando en el Cuéntame y no tengo la oportunidad de recurrir quizás a un psicólogo, a un terapeuta. ¿Pueden las mamás recurrir a la comunidad de San Francisco de Asís? Sí, principalmente, bueno, la comunidad terapéutica es un poquito eso, o sea, les devuelve lo que son los valores a los chiquillos. Valores que muchas veces son perdidos o si no, simplemente a los chicos por sacar algo, muchas veces por falta, por carencia, lo enmarcan. O si no, simplemente se le encierra. Como bien decía Eduardo, nuestro psicólogo, ante esta conducta se les castiga y no se soluciona el problema. Ustedes sí tratan de solucionar el problema, de saber qué carencia tiene el niño, qué está pasando con él, que responde así o que tiene esa conducta. Claro, principalmente un poquito lo que apuntaba, a lo que apuntaba Mario, o sea, un poquito son las faltas, las necesidades de afecto o simplemente la falta de poder tener, de poder querer tener lo que el otro tiene, o sea, qué sé yo, un lápiz o una goma con ese rico olor o qué sé yo. Entonces, principalmente eso. Nosotros principalmente trabajamos en base a lo que es la terapia de grupo, la terapia de autoayuda. Gracias, Eduardo, y felicitaciones por lo que hacen en la comunidad de San Francisco Asís. Isabel, en el caso de tu hija, ¿qué tuvieron que hacer con ella? Bueno, primero nos citó a entrevista por separado, porque nos contó por separado qué es lo que había descubierto ella en esta evaluación. Y nos dio las características que tenía ella, ¿no? Y los problemas subyacentes. Entonces, más que nada, como había esta carencia, era como reforzarle todo lo que significara que ella respetara lo ajeno, que si ella necesitaba algo nos lo pidiera. Perfecto. Y de que no necesitaba sacar cosas para que nosotros la siguiéramos queriendo. Y por el lado del padre fue distinto, porque como era un problema más que nada que tenía que ver con la familia de él, era justamente que él le diera más espacio, que él le reafirmara su afecto y que le diera como un tiempo especial para ella. Perfecto. ¿Esto fue una terapia de varias sesiones? No, más que nada una evaluación. Y después, tuvimos que ver qué estaba pasando con la evolución. Y en esa medida íbamos a ver si teníamos que seguir consultando o no. Perfecto. ¿Y está bien ahora tu hija? En este momento ha dado bastante buen resultado, como todos estos espacios especiales para ella.
Qué bueno, ¿ah? Sí. Y en el caso tuyo, Gabriela, ¿tu hijo también tuvo que ir a Claro, una terapia? A una terapia, ¿cuál más? Sí, costó mucho más. Había una pregunta que quería hacer una persona acá en el público para nuestro psicólogo. Sí, yo tengo una inquietud con respecto a cómo calificamos el hurto. O sea, depende de la especie, depende de la cantidad de dinero. Porque no es lo mismo que el niño tome 20 pesos del sencillo que está encima del velador a que tome 2.000 pesos de la billetera de papá. En fin, en general el valor del hurto califica e indica una conducta equivocada o no. ¿Tu nombre? Jorge Valdés. Jorge. Giorgio. En verdad, depende de nuevo de la edad. O sea, la edad del niño, 100 pesos, 1.000 pesos, él ve un billete, ve una moneda. En cambio, en la persona más adulta, el niño más adulto, obviamente que ya tiene un cierto concepto del valor del dinero y entonces sabe que con eso puede comprar, adquirir algunas cosas que él quiere, desea o eventualmente está supliendo algunas carencias. Pero la verdad la cosa es que en términos psicológicos no es tanto el monto, se sabe que con eso puede comprar, adquirir algunas cosas que él quiere, desea o eventualmente está supliendo algunas carencias. Pero la verdad la cosa es que en términos psicológicos no es tanto el monto cuanto que simbolice qué significa para él lo que está haciendo. Aquí hemos escuchado que, por ejemplo, hay falta de afecto. Habitualmente eso es una de las cosas. Otra es una mala autoimagen de sí. Entonces el niño trata de, a través de lo que obtiene, comprarse algo para sentir, igual como la mujer cuando va a la peluquería porque se siente deprimida, digamos, ¿no? Y en tercer término, lo que califica son, en términos de abogados, los jueces, lo que califican también el monto. Nosotros jamás, en términos de psicología, pues vamos buscando el significado, el sentido que tiene para él. Y cuánto él tiene conciencia de lo que significa. Porque muchas veces 10.000 pesos, 6.000 pesos, hay un niño que le da exactamente lo mismo. Claro. Y es capaz de comprarse eventualmente los 10.000 pesos en dulce. Entonces uno ve que realmente no tiene ningún concepto del valor. Exacto. Sino que estamos nosotros pensando con nuestra mentalidad adulta como si el niño pensara igual que nosotros. Y eso no, es un defecto nuestro en realidad, pero no de ellos. Gracias, Jorge. Doctor, ¿cuándo los papás debemos recurrir a un especialista? En la medida que esta conducta es reiterativa, en la medida que esta conducta continúa a lo largo de los años, en la medida que esto se repite inclusive en otras partes, para decir, en otros hogares, en otro ambiente, uno debe recurrir para hacer la evaluación. Perfecto. O sea, es muy importante acceder a hacer el diagnóstico, y el diagnóstico diferencial, para decir si esto está dentro de una norma relativamente dada por la edad, o bien si esto ya constituye una patología. Porque detrás de esto, y no quiero alarmar a nadie, pero hay que decirlo, pudiera haber, por ejemplo, una esquizofrenia. Yeah. Pudiera haber eventualmente una personalidad psicopática. Entonces, en ese caso, cuando se hace el diagnóstico y se sabe de qué se trata, se puede no solamente prevenir, sino tratar muy a tiempo, y mucho más que una vez que las cosas ya pasan más adelante. Doctor, tranquilizar a las mamás también, o sea, así como es importante tratar, como bien lo dice nuestro psicólogo, cuando esto se repite en el tiempo, cuando no solamente ocurre en el colegio ni en la casa, sino que cuando van a ver a una tía, a un amigo, a un primo, qué sé yo, también dejarlas tranquilas porque esta es una situación por la que pasan todos los niños en algún minuto y que luego, si es normal, deja de hacerlo. Así es. ¿No es cierto? O sea que hay que tener ojo, hay que tener mucho ojo para saber si esto es normal, si puede, ¿no es cierto?, estar acusando recibo de alguna conducta emocional que al niño lo esté afectando. Eso es importante. Mario, yo quisiera que despidiéramos el programa con un mensaje tuyo a todos los niños que quizás puedan estar viviendo una situación parecida a la que tú has vivido. ¿Qué les dirías? Que a las mamás y a los papás que lo aconsejen, pues, como a mí me aconsejan también. Y que sigan más, pues. Y que los aconsejen, dices tú. No que los reten ni que les peguen, que primero les pregunten y conversen. Sí. El mensaje de Mario es importante. Una muy buena noticia que nos daba Giorgio Agostini en uno de nuestros cortes comerciales es que los psicólogos están atendiendo por tanto, porque no todo el mundo tiene de repente la plata para ir y consultar a un psicólogo. Buena noticia que nos dieron. Fíjense que entre un 30 y un 40% de los niños hurtan objetos, sin que ello tenga mayor relevancia ni deba constituir una materia de preocupación. Pero hemos visto en nuestro programa que en algunos casos, tras esta actitud infantil, se ocultan conflictos y carencias que el niño no puede expresar de otra manera. Por eso es tan importante que los padres estemos alertas y quizás antes de castigar, nos demos un tiempo para pensar. Y carencias que el niño no puede expresar de otra manera. Por eso es tan importante que los padres estemos alertas y quizás antes de castigar nos demos un tiempo para pensar. ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo puedo ayudar yo? El Fono Ayuda que le vamos a poner y que ya está apareciendo en pantalla corresponde a la Comunidad Terapéutica San Francisco de Asís. El número 852-1082. 852-1082 y ahí le van a dar todos los consejos y la ayuda que usted necesita. Recuerde que también cuenta aquí usted.
¿ah? Entonces, por lo mismo también nos puede llamar. Un besito grande, cuide a sus hijos, los quiero mucho. Y gracias a nuestros invitados. Cuéntame tu historia, dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Nunca lo contaste, nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar tu corazón, tu Ya viene. Cuéntame con Paulina Niño. En